Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El Green New Deal Global de Jeremy Rifkin. ¿Por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en la Tierra? Estamos en el capítulo número 7, es el último capítulo de este libro y el día de hoy leemos el último tema del capítulo y también del libro, que se llama Gobierno de Asamblea de Pares. Espero que les guste. Hemos señalado antes que el diseño y la creación de infraestructuras permite y limita los tipos de modelos de negocio y las formas de gobierno que las acompañan. Recordemos que en el caso de la primera y la segunda revolución industrial, las infraestructuras se concebían como una realidad centralizada, encerrada en la propiedad intelectual e integrada verticalmente para crear economías de escala a fin de garantizar el rendimiento de los inversores debido al elevado coste inicial de la localización, la extracción, el envío, el refinamiento y la distribución del carbón, del petróleo, del gas natural y de los petroquímicos a los usuarios finales. A su vez, todos los otros sectores tuvieron que organizar sus cadenas de suministros, sus cadenas de valor y la producción de sus bienes y servicios de un modo similar, debido a su total dependencia de la misma dinámica de energías e infraestructura. El alcance espacio-temporal de las infraestructuras de la primera revolución industrial dio origen a los mercados nacionales y fomentó su supervisión por parte de los Estados-nación. Las infraestructuras de la segunda revolución industrial originaron mercados globales y organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE y la Organización Mundial del Comercio para cogestionarlos junto con los Estados-nación. Como se ha descrito anteriormente, las infraestructuras de la tercera revolución industrial tienen un planteamiento y un diseño de construcción propios. La plataforma se concibe como distribuida y no centralizada, y el propio sistema se optimiza si permanece abierto y transparente para crear un efecto en red en lugar de encerrarse en la propiedad intelectual. Por último, la naturaleza abierta, distribuida y transparente del sistema es más eficiente y productiva si sus operaciones se despliegan horizontalmente en lugar de integrarse verticalmente. Desde un primer momento, las grandes empresas de Internet se apoderaron de muchas de las plataformas en monopolios globales verticalmente estructurados, pero es probable que esto no vaya a durar, porque en última instancia no pueden competir con los millones de medianas y pequeñas empresas de alta tecnología, estructuradas en competencias y en cadenas de bloques, que operan en cooperativas supervisadas por gobiernos para el bien común. Este último estilo organizativo es mucho más ágil y funciona con menos costes, a la vez que garantiza que los ingresos obtenidos se quedan en las empresas cooperativas y las comunidades en las que residen, en lugar de ser captados en forma de beneficios por inversores externos. Sin embargo, para asegurar un campo de juegos justo, el gobierno federal debe reforzar vigorosamente las leyes antimonopolio y aplicar los mismos estándares al regular la actividad de las empresas de las TIC, las eléctricas y las empresas de transporte y logística que en el pasado se han utilizado para garantizar un espacio comercial abierto para que las empresas prosperen. Los principios de diseño e ingeniería distribuidos, abiertos y horizontales que forman parte de las infraestructuras de la tercera revolución industrial fomentan un régimen regulador distributivo abierto, transparente y horizontal para facilitar y coordinar esta nueva visión del comercio. Nuestros 20 años de experiencia en la Unión Europea sugieren que los códigos, las regulaciones y los estándares que han de aplicarse para operar una infraestructura verde en el continente seguirán siendo responsabilidad de los Estados miembros y de la Comisión Europea. Sin embargo, la construcción y el despliegue de la economía del Green New Deal será en última instancia responsabilidad de las 350 regiones y ciudades de Europa, cada una de las cuales adaptará la infraestructura a sus propios objetivos, resultados y aspiraciones dentro de los límites de los códigos, las regulaciones y los estándares de la Unión Europea, lo que les permitirá interconectarse a través de las fronteras en una infraestructura continental coherente e inteligente. Esto no es el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, con un gobierno federal que construye y opera presas gigantescas y distribuye hidroelectricidad barata en Estados Unidos, sino más bien un Green New Deal
distribuido para el siglo XXI y centrado en energías renovables localmente recogidas y gestionadas por infraestructuras regionales que se conectan más allá de las fronteras, como el Wi-Fi. En el siglo XXI, cada estado, ciudad o condado de Estados Unidos, y de hecho cada municipio en todo el mundo, será relativamente autosuficiente en su producción de energía verde y en su resiliencia. El sol brilla en todas partes y el viento sopla por doquier, aunque algunas regiones disfrutarán de más sol y viento en un momento determinado del día, de la semana, del mes o de la estación. El excedente de electricidad puede almacenarse y compartirse con otras regiones en calma y garantizar así la energía suficiente para impulsar la sociedad a lo largo de las masas continentales. Las infraestructuras de la tercera revolución industrial operan con más eficacia y eficiencia si son horizontales y conectan a multitud de pequeños actores. No es una conjetura teórica como se dijo en el capítulo 2. Las 4 grandes empresas eléctricas y de energía de Alemania aprendieron esta lección por las malas y tuvieron que cargar con miles de millones de dólares en activos obsoletos en menos de 12 años, desde que las energías solar y eólica estuvieron disponibles. Recordemos que en Alemania los pequeños actores granjeros, pymes y asociaciones de vecinos crearon cooperativas eléctricas, aseguraron los préstamos bancarios e instalaron tecnologías para la generación de energía solar y eólica in situ. Utilizaban parte de la electricidad verde y vendían el excedente a la red. Hoy casi el 25% de toda la electricidad en Alemania es solar y eólica, y buena parte de esa energía verde es producida por pequeñas cooperativas. Las 4 grandes eléctricas apenas generan el 5% de las energías verdes del siglo XXI y en su mayor parte se han quedado atrás en la producción de energías renovables. La energía distribuida en cada región va de la mano de un gobierno distribuido. Es lo que queremos decir al hablar de poder para la gente. 50 economías estatales compuestas por pymes de alta tecnología organizadas en cooperativas horizontales, todas ellas conectadas a la infraestructura inteligente y verde de la tercera revolución industrial, que gestionen, impulsen y muevan sus bienes y servicios a lo largo de cadenas de valor a un coste fijo reducido, costes marginales cercanos a cero y una huella de carbono prácticamente nula, aunque a cada estado se le encargará la tarea de construir y desarrollar la tercera revolución industrial. Los objetivos y los resultados en cada jurisdicción se adaptarán a sus necesidades específicas, pero para ser eficaces, todos los estados tendrán que conectarse más allá de sus fronteras y colaborar en una red eléctrica nacional inteligente para crear una economía de escala horizontal y efectos en red. Con esta consideración en mente, la Asociación Nacional de Gobernadores, el Congreso de Legislaturas del Estado, el Congreso de Alcaldes de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Condados deberían aprobar resoluciones que insten a los estados a crear voluntariamente asambleas de pares del Green New Deal, compuestas por cargos electos de las ciudades y los condados y representantes locales de las cámaras de comercio, los sindicatos, las agencias de desarrollo económico, las universidades públicas y privadas y las organizaciones cívicas. Estas asambleas de pares, supervisadas por los gobiernos estatal, municipal y de los condados, tendrán como tarea definir las hojas de ruta hacia el Green New Deal, a fin de efectuar la transición de sus economías y comunidades hacia una era verde. No es necesario que cada estado firme desde el inicio, pero al menos ha de haber ciertos pioneros que den un paso al frente para crear un efecto umbral. Es probable que otros estados se sumen rápidamente en cuanto la presión pública por el Green New Deal se imponga en sus comunidades. Los poderes del capital de la nación tal vez miren con recelo a los estados, municipios y condados, que se apoderen de la planificación y del despliegue de infraestructuras inteligentes y verdes para el país. Pero este es un proceso que ya ha empezado. En los últimos años se ha producido una revolución silenciosa en los estados de la nación que ha pasado desapercibida en el ámbito federal. Mientras el capital de la nación miraba a otra parte, 29 estados y 3 territorios adoptaron los estándares de la Cartera de Renovables, RPS por sus siglas en inglés, que exigían que un porcentaje estipulado de la electricidad vendida por sus servicios procediera de fuentes de energía renovables. Los estados respaldan los RPS con créditos a la energía renovable para fomentar las instalaciones eólicas y solares.
Aunque el gobierno de Estados Unidos se ha salido del Acuerdo de París sobre el cambio climático, 19 estados y Puerto Rico han acordado cumplir con el protocolo y se espera que otros estados se sumen pronto. Cierto número de gobernadores están elaborando planes para que el 100% de su electricidad proceda de fuentes de carbono cero. California y Hawái han fijado 2045 como fecha límite para cumplir con este mandato y los gobernadores de Colorado, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois se han comprometido a hacerlo. Los estados están en marcha. Esto es lo que puede hacer el gobierno federal para mantener el impulso. Los legisladores del Capitolio deberían conceder a cada estado una subvención excepcional de $60 millones para cubrir un periodo de 3 años, con el acuerdo de cada estado de cumplir sus compromisos. Estos fondos deberían ser utilizados exclusivamente por los gobiernos estatales para crear y administrar un centro operativo cuyo único propósito consista en organizar y coordinar asambleas de pares en sus ciudades y condados con el propósito expreso de preparar las hojas de ruta del Green New Deal adaptadas a los objetivos, las necesidades, los programas de sostenibilidad y las iniciativas de cada localidad. Una vez más, aunque el gobierno federal ofrezca parte de la financiación para las infraestructuras, los estados, los municipios y los condados son financieramente responsables del 75% de esta. El despliegue de infraestructuras en una república federal como Estados Unidos está en su mayor parte impulsada por cada uno de los estados. Quien no sea consciente de esto y crea que el gobierno federal va a orquestar unilateralmente una transición en infraestructuras e imponerla a los estados, tendrá un duro despertar. El concepto de supervisión estatal ofrece el marco de gobierno ideal para construir una tercera revolución industrial distribuida. Desde el principio de los Estados Unidos de América, los estados y sus ciudadanos han conservado celosamente lo que consideran un derecho fundamental, gobernarse tal como ellos decidan, y han sido muy recelosos a la injerencia del gobierno federal en sus libertades. Al mismo tiempo, los estados se vigilan unos a otros en una competición por ser los mejores y atraen nuevas oportunidades de negocio, empleo y otros beneficios para sus residentes. Ahora que los 3 grandes estados de Nueva York, California y Texas se han embarcado en una carrera hacia una economía y una sociedad verdes, con todos los beneficios inherentes, es probable que otros estados se animen a seguir su ejemplo. No estarán obligados a hacerlo contra su voluntad. En la Unión Europea hemos descubierto que las infraestructuras de la tercera revolución industrial se adoptan y se emplean más rápidamente si son conceptualizadas e introducidas por las mismas comunidades y regiones en las que tienen que desplegarse. Sin embargo, los estados tendrán que trabajar unos con otros y con el gobierno federal para determinar los códigos, las regulaciones y los estándares de las operaciones que habrá que activar para garantizar que las infraestructuras verdes y distribuidas puedan instalarse rápidamente y conectar las distintas jurisdicciones gubernamentales. La clave para un Green New Deal distribuido será el despliegue de las S y los subsiguientes mecanismos financieros para su aplicación en los 50 estados. Con ese objetivo, después de las elecciones nacionales de 2020, la Asociación Nacional de Gobernadores, el Congreso de Legislaturas del Estado, el Congreso de Alcaldes de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Condados deberían convocar un congreso de emergencia de una semana de duración para reunir a las industrias y a las empresas clave, desde pymes hasta empresas de la lista Fortune 500, cuyas competencias serán necesarias para crear y desplegar las infraestructuras de la tercera revolución industrial. Las competencias deberían incluir al sector de las TIC y de las telecomunicaciones, a la industria electrónica, a las eléctricas, a las industrias del transporte y de la logística, a los sectores inmobiliario, de gestión de instalaciones y de la construcción, a las industrias manufactureras, a los sectores agrícolas y de las ciencias biológicas, y a la industria de los viajes y del turismo, junto con representantes de las comunidades financiera, bancaria y de los seguros. El propósito del Congreso de Emergencia Nacional para los estados, municipios y condados y de las industrias de todos los sectores de la economía es establecer el modelo de negocio S y crear bancos verdes locales y estatales para financiar
el desarrollo de la tercera revolución industrial. El desarrollo de las infraestructuras de la tercera revolución industrial. En 2017 el mercado global de las S era aproximadamente de $15,000 millones. Se espera que alcance una tasa de crecimiento anual compuesto del 8,3% y ascienda a $30,800 millones para 2026. Aunque es una estimable tasa de crecimiento en tiempos normales, es inadecuada para la tarea de transformar Estados Unidos y la infraestructura global en una era de emisiones cero, dadas las limitaciones temporales impuestas por la velocidad a la que está cambiando el clima. Se necesita un crecimiento 10 veces mayor durante un periodo de 10 años, comparable a la movilización de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que pasó de una economía de tiempos de paz a una economía de guerra. Ahora como entonces, todas las industrias, todos los sectores y todas las competencias que tendrán que unir esfuerzos, en esta ocasión para formar S que operen en el seno de los estados y de forma interestatal, ya existen. Tan solo tienen que reagrupar sus competencias bajo el paraguas del nuevo modelo de negocio propuesto por el contrato de rendimiento de las S, los créditos fiscales generosos y una cuidadosa racionalización de los códigos, las regulaciones y los estándares para acelerar la magnitud de la construcción e infraestructuras en municipios, condados y estados serán esenciales para seguir adelante a un ritmo similar al de una época de guerra en el cambio hacia el nuevo modelo de negocio. Quienes se oponen a aprobar créditos fiscales generosos deberían recordar que cada año se reparten miles de millones de dólares en exenciones fiscales y otros incentivos por parte de estados y municipios para subvencionar estadios deportivos y centros de conferencias y animar a las empresas a trasladar plantas industriales y complejos comerciales a sus comunidades a cambio de unos miles de empleos aquí y allá, con un rendimiento muy inferior para la economía y la base tributaria. Estados y municipios obtendrían un mayor rendimiento si facilitan créditos fiscales locales para acelerar la transición hacia una economía verde e inteligente de emisiones cero, con las grandes oportunidades que supondría para las pymes y la redistribución de la fuerza de trabajo en cada comunidad. Según mi experiencia en la creación de asambleas de pares en la Unión Europea, lo óptimo son 300 ciudadanos de una región determinada participando ad hoc, realizando aportaciones y comentarios en cada fase. Las asambleas de pares no son grupos de discusión ni juntas de accionistas, sino una representación transversal del público que participará íntimamente en las deliberaciones en curso y en la preparación de las propuestas e iniciativas que serán incorporadas a la hoja de ruta del Green New Deal de su jurisdicción. El gobernador, los alcaldes y los funcionarios del condado serán los encargados y los responsables de seleccionar el corte transversal de los participantes y de supervisar las operaciones de las asambleas de pares en sus respectivas jurisdicciones. Cada asamblea de pares querrá conseguir y garantizarse el apoyo técnico. Las universidades públicas de los estados recibirán el encargo de reunir el talento profesional y técnico de sus propias instituciones y universidades privadas, colegios comunitarios, instituciones técnicas y de comercio, grupos de presión, institutos de investigación y fundaciones benéficas locales para ofrecer una valiosa experiencia de las disciplinas académicas y profesionales. A los 6 meses de establecer las asambleas de pares del Green New Deal, el gobernador y el parlamento de cada estado deberían convocar su propio congreso de emergencia de una semana de duración, al que acudirán varios miles de representantes de la asamblea, procedentes de la ciudad y del condado. El congreso debería abarcar todos los aspectos de la movilización del Green New Deal, entre ellos la preparación de las hojas de ruta de ciudades y condados, cómo va a ser el despliegue y la financiación, o la búsqueda de los mejores procedimientos y de la asistencia técnica de expertos del Estado o de fuera de este. El Green New Deal empieza con la preparación de una hoja de ruta detallada de la tercera revolución industrial, lo que puede llevar unos 10 meses. La ciudad y el condado deben preparar su propia hoja de ruta, adaptada al Estado. El éxito o el fracaso de esta hoja de ruta depende de si desde el principio el propio proceso se considera un ejercicio verdaderamente colaborativo, abierto e interdisciplinar. Se recomienda que cada representante seleccionado por las ciudades y los condados
firme un acuerdo de ética socialmente responsable para colaborar, no competir y actuar imparcialmente en lugar de presionar por una causa o un interés específico. Si pretenden tener éxito, los representantes han de asumir la tarea con espíritu cívico y comunitario. Las hojas de ruta crean un espíritu comunitario de equipo, la sensación de que los compañeros participan en algo más grande que ellos mismos y que influirá profundamente en sus familias, sus comunidades y en las generaciones por venir. Los dirigentes de las asambleas de la ciudad y del gobierno del condado deberán reunirse periódicamente con la oficina del gobernador y el parlamento del estado para informar de los progresos en las liberaciones de la hoja de ruta y recibir feedback y asistencia. Tras un proceso de 10 meses, cada asamblea municipal y de los condados publicará una minuciosa hoja de ruta para detallar el plan del Green New Deal adaptado y los siguientes pasos para empezar la financiación y el despliegue local de los proyectos de infraestructuras verdes. También compartirán sus puntos de vista respecto a códigos, regulaciones, estándares, incentivos y sanciones que la oficina del gobernador y el legislativo estatal tendrán que aplicar para acelerar una transición estatal hacia el paradigma de la tercera revolución industrial y el Green New Deal. La misión de la hoja de ruta no solo es crear un cofre de proyectos verdes, sino más bien desarrollar un plan de infraestructuras de la tercera revolución industrial, exhaustivo y sistémico, que pueda implementarse en el Estado durante un periodo de 2 décadas. Este planteamiento integrador para desplegar las infraestructuras es lo que faltaba en las propuestas del Green New Deal planteadas hasta la fecha. Es importante visualizar la construcción de una tercera revolución industrial como una entidad estatal multigeneracional que evolucionará con el tiempo y se expandirá en muchas direcciones en función de las circunstancias. No entender la misión provocará fragmentación y, en última instancia, la reducirá a pequeños proyectos ecológicos aislados, sin impacto transformacional. Las 3 hojas de ruta de la tercera revolución industrial, preparadas y desplegadas en las regiones industriales de Alta Francia, los 23 municipios del área metropolitana de Rotterdam y de La Haya, y el Gran Ducado de Luxemburgo son de acceso abierto y están disponibles para todos. Muchas ciudades y países de Estados Unidos han preparado hojas de ruta verdes y sostenibles. Algunas incluso han introducido alguna forma de asamblea por pares en las deliberaciones. Estas poblaciones serán una importante fuente de experiencia a la hora de compartir las mejores prácticas. Ninguno de los planes de desarrollo verde ya existen en municipios, condados y en el ámbito estatal están descartados en los procesos y el subsiguiente despliegue de la hoja de ruta de la tercera revolución industrial. Por el contrario, se incorporarán a la infraestructura verde que conecta estos proyectos en un nuevo paradigma económico. A falta de esta visión unificadora en cada ciudad, condado y estado, tenemos miles de programas verdes bien intencionados que permanecen apegados a las decadentes infraestructuras de los combustibles fósiles del siglo XX. Los gobiernos de la ciudad, del condado y del estado podrán crear páginas web para compartir sus deliberaciones respecto a la hoja de ruta del Green New Deal y su despliegue en tiempo real en Estados Unidos, propiciar un diálogo nacional sobre las mejores prácticas, las oportunidades y los desafíos puede derivar en múltiples colaboraciones que atraviesen las fronteras políticas tradicionales y creen una nueva dinámica más allá de votar a los representantes en las elecciones. Esta es la naturaleza del gobierno de las asambleas de pares. Las asambleas de pares seguirán trabajando más allá de la hoja de ruta a lo largo de toda la transición a una infraestructura verde de emisiones cero. Sus representantes irán rotando a lo largo del proceso de forma intergeneracional, con lo que se garantizará la continuidad más allá de la renovación de los cargos electos cada 2 o 4 años y se asegurará que el propio proceso de representación no será secuestrado por un partido político o un cargo en el gobierno. La magnitud existencial de la crisis del cambio climático tiene una envergadura que la humanidad no ha afrontado nunca antes. Requiere una forma multigeneracional de gobierno de los bienes comunes que puede continuar en un futuro indefinido. El temor al cambio climático es muy real. Las condiciones de la vida en la Tierra se deteriorarán en el futuro, más allá de lo que somos capaces de imaginar. Ciudades, condados, estados y gobierno federal tendrán que implicarse en un proceso político sin fecha límite.
hemos descubierto que en las 7 hojas de ruta regionales y los consiguientes despliegues en los que hemos participado, aunque los gobiernos han creado asambleas, los gabinetes de ministros, las burocracias gubernamentales y los intereses específicos a menudo se sienten incómodos y son hostiles a compartir su territorio. Tal vez sean reacios a decirlo en público. En principio, ¿quién diría que se opone a una asamblea de pares? Pero a menudo encuentran una forma sutil de socavar el proceso. Las recomendaciones y la aplicación de las decisiones se sienten mucho más cómodos con grupos de discusión y juntas de accionistas, a menudo utilizados y manipulados para impulsar sus propias agendas ejecutivas y legislativas. Además, las ramas ejecutiva y legislativa de los gobiernos municipal, estatal y de los condados son las que ponen en marcha y supervisan las asambleas y las que tienen la responsabilidad última de convertir sus recomendaciones, proyectos, iniciativas y propuestas en leyes, protocolos y decisiones. Las asambleas de pares son organismos informales que dan voz al público en los procesos y que animan a los cargos electos y a las agencias gubernamentales a ser más receptivos e integradores en sus misiones y tareas, a ser más sistemáticos y estar atentos a las múltiples perspectivas planteadas por sus comunidades. Las asambleas de pares democratizan el gobierno e implican al público en un compromiso continuo para avanzar en el bien común. Su presencia requiere de una nueva generación de cargos electos y empleados del gobierno que se sientan cómodos con una forma de gobernar informal compartida entre elecciones, más que con ejercer un dominio territorial exclusivo. Un cambio climático exigirá el compromiso permanente de todos los organismos políticos. Ningún cargo electo individual, ninguna agencia gubernamental podrá abordarlo en soledad. El modelo que viene a la mente es la respuesta ante catástrofes y situaciones de emergencia. Toda la comunidad se une en esos momentos, organizaciones locales, ONG, organismos religiosos, escuelas, asociaciones de vecinos y sector empresarial, aunque la respuesta a las emergencias está supervisada por funcionarios designados para esa tarea. A menudo los desastres son tan inesperados y devastadores que requieren el compromiso activo y total de todos, a veces durante semanas, meses o incluso años. Entre desastres, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad empresarial mantienen una colaboración constante con las autoridades públicas, aprenden de pasadas emergencias, comparten las mejores prácticas, integran ideas, programas y mecanismos de respuesta nuevos en su planificación y se preparan para emergencias futuras en una conversación permanente en torno a la misión de garantizar el bien común. El cambio climático hace que todas las comunidades del mundo sean susceptibles de sufrir daños dentro de un continuo modo desastre. Esta es la verdad. Las asambleas de pares pronto serán una necesidad en todo el mundo si las comunidades quieren afrontar un clima desbocado. En sus últimos días en el cargo, el ex gobernador de California, Jerry Brown, tuvo razón al decir que los salvajes cambios en el clima se han convertido en la nueva anormalidad. Una observación final. Sin asambleas de pares, los ciudadanos en Estados Unidos y en todo el mundo se sentirán menos escuchados, más abandonados a sus propios medios y profundamente alienados por sus gobiernos. Esa combinación de temor y aislamiento, si se deja crecer, es potencialmente explosiva y podría desgarrar el propio tejido de la vida civilizada. Las asambleas de pares son una forma de canalizar la sensación de impotencia de una comunidad ante el cambio climático y hacia la sensación de una responsabilidad compartida por la biosfera que necesitaremos en los años por venir y en los siglos futuros. Permítame ser claro respecto al calendario para introducir el Green New Deal global y la transición hacia la tercera revolución inteligente. Las infraestructuras menores de la primera revolución industrial se construyeron en Estados Unidos en 30 años, entre 1860 y 1890. Las infraestructuras menores de la segunda revolución industrial se erigieron en 24 años, entre 1908 y 1933. El lapso de tiempo más breve se debe en parte al hecho de que las infraestructuras de la segunda revolución industrial se levantaron sobre las previas de la primera. Con esto en mente, las infraestructuras de la tercera revolución industrial probablemente se podrían erigir en 20 años,
en una única generación, a partir de las infraestructuras de las dos revoluciones que la precedieron y que siguen parcialmente en pie para facilitar la transición. Por favor, no permitamos que nadie nos diga que es imposible. Deberíamos conseguirlo en 2040, si todos nos esforzamos con inteligencia y determinación como parte de una comunidad y de un compromiso nacional. El Green New Deal no solo tiene que ver con movilizar a la gente para presionar a los gobiernos y que estos sean generosos en las partidas presupuestarias, aprueben legislación e incentiven iniciativas verdes. Más bien, es la primera llamada a un tipo de movimiento político horizontal y a una forma de gobierno de los bienes comunes capaces de empoderar a comunidades enteras para que se hagan cargo de su futuro en un momento muy oscuro de la historia de la vida en la Tierra. Vivir de los depósitos de combustibles fósiles del Carbonífero durante más de 2 siglos nos ha dado la falsa sensación de un futuro ilimitado, donde todo era posible a un precio muy bajo. Llegamos a creer que éramos los amos de nuestro destino y que la Tierra está aquí para nuestro beneficio. No logramos comprender que siempre hay una factura de entropía que pagar en todo cuanto acontece en este planeta. Lo llamamos la edad del progreso. El cambio climático es la deuda que tenemos pendiente. Hemos entrado en una nueva época e iniciamos un nuevo viaje. La edad de la resiliencia se alza ante nosotros. Como nos adaptemos a la nueva realidad planetaria que se presenta ante nosotros, determinará nuestro destino futuro como especie. Nos estamos acercando a la conciencia de la biosfera. Hemos de tener la esperanza de llegar allí a tiempo. Este es el Green New Deal en el que creo. Espero que les haya gustado la lectura de este libro, El Green New Deal Global de Jeremy Rifkin. Con este video terminamos la lectura de este libro. Recuerden dejar sus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en la próxima lectura.